Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, bueno. Javier. Buenos días a todos y a todas. Ayer, en la entrevista estelar de ayer con el diputado Quiñones de la tendencia del expresidente Leonel Fernández, él dijo al final que si no hay un acuerdo en el PLD sobre ley de partidos con primarias abiertas o cerradas, no va a haber ley de partidos. Sabemos que es así porque el PLD es el que tiene eso bloqueado desde hace ya 18 años, ¿verdad? ¿Cuántos son? Sí, tiene 18 años. 18 años, del 2000. Pero lo ha tenido bloqueado el PRD y el PLD, que han estado en el poder durante ese periodo. Con el control de... Ambos partidos han tenido el control del Congreso. De esos 18 años, ha estado 4 bajo control del PRD y 14 bajo el control del PLD. Es decir, que ninguno de esos dos gobiernos, o los varios gobiernos, pero de esos dos partidos, ninguno de los dos ha querido pasar la ley de partidos porque ninguno quiere controles. No quieren controles. Quieren seguir cogiendo todo el dinero sin explicaciones, sin que se sepa de quién están cogiendo. No quieren, sobre todo los partidos cuando están en el poder, no quieren límites a la propaganda, no quieren límites al dinero. Bueno, pero el caso es que el colmo es que un clamor de la sociedad entera resulta que no se puede porque en el PLD hay una pugna de dos ambiciosos que no quieren jamás en la vida hacer otra cosa más que sentarse en la silla presidencial. Con un país que tiene 11 millones de personas. Entonces ellos se creen que ellos son los únicos que pueden. Bueno, ahora esto que dijo ayer el diputado Quiñones aquí queda confirmado. El presidente de la Cámara, Rubén Maldonado, que es un hombre de Leonel Fernández, dijo ayer que no habrá ley de partidos si dentro del PLD no se ponen de acuerdo con lo de primarias abiertas o cerradas. Esto tiene varios significados y tiene también espacio para lo que deba y pueda hacer la oposición. Que la oposición, no sé si tiene esos aprestos, debería estar hoy analizando todo esto para ver cómo consigue una ley de partidos justa. Entonces, ¿qué es lo que significa el hecho de que el presidente de la Cámara de Diputados, repito, de la tendencia de Leonel Fernández, diga esto? Bueno, él agregó otra cosa. Él dijo que él va a llamar a un diálogo con todos los partidos para tratar de dilucidar este problema, de llegar a un acuerdo. Siempre que se habla de diálogo, en apariencia, bueno, caramba, qué buenas intenciones, ¿verdad? Realmente, en las dos tendencias del PLD, cada uno está jalando para sus intereses. Ahora bien, eso es un hecho objetivo, eso es una realidad. Esto responde evidentemente a una estrategia del grupo de Leonel Fernández que, habiendo perdido el control del partido que preside, porque no hay decisión que haya que tomar donde uno salga beneficiado y el otro lesionado, que no favorezca a Danilo Medina, todas las decisiones que se toman. Con lo cual queda demostrado algo que hemos dicho aquí un montón de veces, que no son líderes de verdad. El liderato lo tiene la firma de los decretos. El que esté ahí, que firma decretos, que autoriza contratos, negocios, y hace nombramientos y da botellas, y tiene una decisión fundamental en la elección de los jueces, y estamos hablando de consecuencias de manejo corrupto del Estado. El que esté ahí, ese tiene más gente.
Sí. Entonces, no hay tal liderazgo. Ahora bien, ¿qué significa esta propuesta? Eso no se le ocurrió a Miguel, a Rubén Maldonado. Eso es una estrategia. Obviamente, el grupo de Leonel Fernández, sabiéndose en desventaja dentro del partido, quiere que en la discusión estén todos los demás partidos, porque la gran mayoría de la oposición se opone a las primarias abiertas. Entonces, si bien no, porque vamos a ver cuál es el tranque. El tranque es que Danilo Medina tiene la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados, pero la mayoría de la Cámara de Diputados no es suficiente para porque alcanzar, no es calificada, porque no son las 2/3 partes. Exacto. Y él no llega a las 2/3 partes. Sí. Entonces, pero no es que él está en minoría en la Cámara de Diputados. No. Que su mayoría en esa Cámara no es calificada y por lo tanto no puede aprobar lo que él quiera. Qué bueno, de paso, ¿verdad? Ahora, lo que sucede es que si bien Leonel Fernández nunca podrá tener mayoría para imponer entonces lo que él quiera, por lo menos en las condiciones actuales, espera probablemente ese grupo que todo se decide en una discusión en la que haya mayoría de partidos, no de manos levantadas en el Congreso, sí, pero sí de mayoría de partidos, y sin duda que en ese campo de batalla, en ese escenario, favorecería a Leonel Fernández, sí, la mayoría de los partidos, no así de los legisladores. Entonces, tiene que buscar también un ambiente de discusión de este tema fuera de su partido, porque dentro de su partido él no gana una sola discusión. Entonces, mientras tanto, el tranque del PLD está en que Danilo Medina tiene en sus manos el control del partido, pero tiene el impedimento constitucional de postularse otra vez. Se hace bastante cuesta arriba otra reforma constitucional con esos fines. Y como tercer elemento, clave también, no tiene un delfín. De sus seguidores hay muchos que aspiran, pero la verdad es que Danilo Medina tendría muchos motivos de dudar del éxito de uno de los suyos, porque aunque él tiene el dominio del partido, ninguno tiene la estatura para medirse con Leonel Fernández dentro del partido y luego en las elecciones. Porque, señores, para los PLDistas es absolutamente necesario ganar. Es que perder, a menos que vengan otros que sean igualitos a ellos, lo cual no es descartable, claro. Pero el futuro no es muy claro judicialmente, con todo lo que está pasando aquí, con todo lo que ya ha pasado y todo lo que sigue pasando. Entonces, Danilo Medina no tiene un pollo que tirarle al gallo Leonel. Él sí lo vence, pero qué difícil, que cuesta arriba que se postule otra vez. Que es difícil. Solo hay una gallina que dentro del PLD le puede ganar a Leonel Fernández. Sí, Margarita. Y no va a salir, por lo menos en estas condiciones, a enfrentar a Leonel Fernández. Pero tampoco sería de la confianza de la gente de Danilo. No. Es decir, porque si Danilo tuviera un delfín, que él supiera que con la fuerza que él tiene lo apoya, claro, pero es que él no va a confiar en que en una batalla de meses va a salir airoso un protegido suyo. Entonces, Leonel Fernández pierde de Danilo Medina en todos los escenarios. Lo que pasa es que se hace cada vez más difícil que sea Danilo quien pueda enfrentar a Leonel Fernández por el impedimento constitucional. Yo no me quiero ni imaginar una nueva reforma constitucional. Sí.
Es muy difícil. Bueno, cuando era antes de ayer, el senador Elías Piña Sánchez Roa, él expresó algo acá mismo en el programa que parece que es del pensar de muchos legisladores cercanos a Danilo o de personas cercanas a Danilo Medina, en el sentido de que hay que esperar al mes de enero a ver qué dicen las encuestas y a ver qué posibilidades hay. Pero por lo que uno ve, y coincido contigo, hay muy pocas posibilidades de que se repita en el país lo que pasó en el año 2015 de forzar, promover una reforma constitucional para la reelección. No, tú dices en el 17. En el 17. Sí, en el 15 era Leonel el que estaba tratando de burlar la Constitución. No, en el 15 sí, en el 15, sí. Leonel era en el 2011, 2012. Señores, el reloj mío tiene 4 años de reputación. Mira, hay varias posibilidades que se han estado explorando. La primera fue, yo creo que esa se descartó ya, la vía judicial. Es decir, recurrir al modelo que ese tribunal es de Leonel Fernández. Es de Leonel Fernández, exactamente. Que es un modelo que se ha implementado en varios países de la región, Honduras, Nicaragua, donde se consulta a los tribunales constitucionales, dice de si el tema de la reelección impedir la reelección no está afectando un derecho humano que tienen los presidentes. Pasó en Honduras, en Bolivia pasó, pero recientemente la OEA, a partir de una consulta con expertos de la Unión Europea, sacó un documento muy, muy importante en el sentido de que el tema de la reelección presidencial no es un derecho humano y no tiene que tratarse de esa manera, y que los tribunales constitucionales, por ende, no pueden intervenir en una discusión que les correspondería a las instancias políticas. Esa vía yo la veo aquí en el país descartada, y incluso por este factor de que el control del Tribunal Constitucional no lo tiene Danilo Medina. Entonces vendría la vía de la reforma de la Constitución, y habría que ver si realmente hay condiciones para llevar a cabo esas reformas. Ahora, en este tranque, la oposición debería estar pensando cómo puede sacar mayor ventaja para conseguir una ley de partidos que propicie una competencia equitativa. Es decir, si quedara definitivamente abolida la posibilidad de una ley con las primarias abiertas, que hasta el momento parece que no va a poder pasar lo de las primarias abiertas por la Cámara de Diputados. Digo hasta el momento porque aquí hay quienes saben mucho incentivar que los legisladores cambien de opinión. De hecho, ese comunicado que firman 33 diputados del grupo de Leonel Fernández, eso es una vacuna. Eso es, firmen aquí ahora porque después lo pueden convencer, y aquí ya yo tengo su firma. Mañana les será mucho más difícil justificar que se cambiaron, que perdieron la firmeza, ¿verdad? Ya, pero no podrán justificar que se cambiaron. Ahora una gripe, sobre todo la gripe que están dando ahora. Sí. Difteria, puede afectar su participación en la sesión del Congreso, o una salida que tenga que hacer urgente fuera del país. De que ese comunicado que firmaron no fue iniciativa de los que lo firmaron. No. Eso es de la cabeza de ese grupo que viene. Pónmelo a firmar. Para que después no vengan con bururú, con barará, y que yo estaba lavando y se acabó el jabón, y que entonces vino Danilo y me dio una pasta. Entonces, mira bien, la oposición, incluida en el escenario de esa discusión, como es el deseo y la necesidad de Leonel Fernández, pudiera tratar de sacarle partido a eso, exigiendo como moneda de cambio condiciones justas para la competencia, porque a la oposición es a la que le conviene que las condiciones sean justas, ¿verdad?
y pudieran sacar mucho de ahí. Sí, yo creo que sí, aunque yo desde hace un tiempo, sobre todo después de lo que pasó en el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, dije que ya esa decisión de ellos no ponerse de acuerdo en el comité político indicaba que no había posibilidad de que la ley de partidos políticos en la República Dominicana fuera aprobada. Y el interés de ellos es que naufrague. Al final, exactamente, grupos políticos diversos que no le interesa una ley de partidos políticos porque la ley de partidos políticos vendría a establecer controles. Se habla de consenso, el presidente de la Cámara de Diputados habla de diálogos. El consenso no es posible si a lo interno de un partido político no son capaces de ponerse de acuerdo. Y más si es el partido oficial, y más si es el partido oficial que tiene el control del Congreso Nacional. Si dentro de ese partido no hay acuerdo, no hay forma de que ese acuerdo y ese consenso se busque fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso existen muy pocas posibilidades de que la ley de partidos políticos se pueda aprobar y lo que va a significar eso para el próximo proceso electoral en el año 2020. En el sentido de que temas fundamentales que deberían estar contenidos en esta ley de partidos y que de alguna manera lo están, porque yo estuve revisando el proyecto de ley que se está discutiendo, que se discutió y aprobó en el Senado y tiene avances en materia de rendición de cuentas sobre el financiamiento político. Hay cosas con las que uno no estaría de acuerdo, porque por ejemplo hay aspectos en materia del financiamiento que los partidos políticos se pusieron de acuerdo, porque ahí sí hubo consenso. Hubo consenso en el sentido de que se mantuviera el nivel de financiamiento que da el Estado a los partidos políticos, que este es uno de los pocos países donde el financiamiento que tienen los partidos políticos es un porcentaje de los ingresos que tiene el Estado. Y en la medida en que crece el Producto Interno Bruto y crecen los ingresos del Estado, los recursos de los partidos políticos van a seguir creciendo de manera permanente. Eso no pasa o pasa muy poco en otros países de la región, pero ahí sí todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, como estuvieron de acuerdo en mantener la distribución desigual que existe hasta ahora. Ahí no hubo ningún cambio del 80-20, es decir, de aquellos partidos que alcancen un 5% más, se le distribuye el 80% y los otros partidos de menos de un 5% y los nuevos partidos se le distribuye el 20%. Ahí la cosa sigue igual que hasta este momento, que es lo que existe actualmente en la legislación. Otros temas, quizás, el tope de financiamiento. En el tope de financiamiento, en la ley de partidos políticos aborda este proyecto de ley el financiamiento para las pre-campañas. Y se habla de que el financiamiento para la campaña le corresponderá a la ley del régimen electoral. Pero nada más ver el financiamiento de la pre-campaña, ahí se habla que un candidato a la presidencia puede recibir, tiene como tope, límite de gasto en una campaña política, 100 pesos por cada elector inscrito en las elecciones pasadas. Y si hablamos de 100 pesos por cada elector inscrito, estamos hablando de alrededor de 700 millones de pesos que puede gastar un candidato solamente en una precampaña en un proceso político. Es decir, que aquel propósito de reducir costos de los procesos políticos y de las campañas políticas no está presente en esa ley de partidos políticos. De todas formas, hay cosas que suponen avance, como el tema de rendición de cuentas sobre fuentes privadas, que está ahí, y otros aspectos que son importantes. Y otros aspectos que son importantes. Ahora bien, yo insisto, hay muy pocas posibilidades de que esa ley se apruebe, y si no se aprueba la ley de partidos políticos, tampoco se va a aprobar la ley del régimen electoral que está ahí en el Senado, y esa sí es importante porque esa abarca también temas como el acceso a los medios de comunicación, por ejemplo, el tema del tope y límite en el gasto, etcétera, etcétera. Entonces, sí estaríamos asistiendo a un proceso electoral en el 2020, no solo complejo, sino sin legislaciones que pueden
provocar una situación de crisis electoral y de ingobernabilidad si no se sabe manejar esa crisis.